¿Alguna vez tuviste un encuentro real con Dios y de pronto todo te pareció diferente? Las canciones que escuchabas ya no te dicen nada. Las conversaciones superficiales te agotan. Tus antiguas motivaciones desaparecen y ahora sientes como si algo dentro de ti se hubiera apagado. Te preguntas, ¿dónde quedó ese fuego que sentí al principio? ¿Por qué, después de todo, me siento tan estancado? ¿Será que hay algo mal con tu fe? La verdad es que muchos piensan que el despertar espiritual trae solamente emoción y euforia, pero casi nadie habla del vacío que viene después, del silencio de Dios y de esa sensación de estar perdido, incluso después de haberte convertido. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Ese puede ser el comienzo de una transformación profunda, donde Dios está haciendo morir lo que es de la carne para revelar lo que es del espíritu. Así que te invito, abre tu mente y tu corazón, porque lo que vas a escuchar aquí puede darte respuestas que pocos se han atrevido a darte. Vas a entender por qué esa falta de motivación puede ser en realidad una señal de crecimiento espiritual y santificación. Vas a aprender a distinguir entre el fuego del ego y el fuego del espíritu. Y lo mejor, vas a salir con claridad sobre cómo seguir adelante, incluso cuando todo en ti quiere detenerse. Si este tema ya está tocando tu corazón, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar contenido profundo que te ayudará a crecer en Jesús, vencer el pecado oculto, recibir dirección del Espíritu y vivir con propósito. Y comenta aquí abajo, prefiero el fuego santo antes que la emoción vacía. Eso demuestra que estás comprometido con una vida guiada por Dios y no por emociones pasajeras. Pocas personas hablan de esto, pero el verdadero despertar espiritual, ese encuentro genuino con la presencia de Dios, muchas veces comienza con una ola de paz y alegría, y luego viene un silencio profundo. Es como si todas las voces que antes marcaban el ritmo de tu vida se callaran. Lo que antes te emocionaba ya no te emociona. No es que estés deprimido ni frío espiritualmente, pero ya no sientes ese fuego de antes, y ahí es cuando muchos se confunden, pensando que han perdido la conexión con Dios. Pero en realidad, lo que está pasando es que Dios está cambiando la música. Se apaga el ruido de la carne y empieza a sonar la melodía de la eternidad. Ese vacío que aparece después de la conversión no es un retroceso. Es señal de que el alma está siendo vaciada de las ilusiones del ego. Y eso duele. Es como si el corazón entrara en una renovación total, derribando muros emocionales que antes sostenían una identidad falsa. El libro de Eclesiastés lo dice claramente. Mucho conocimiento trae mucha tristeza, y quien aumenta su saber, también aumenta su dolor. Eclesiastés 1:18. Cuando empiezas a ver la vida con ojos espirituales, te das cuenta de lo frágil que era la estructura anterior. Eso cansa. Eso sacude. Pero es necesario. Imagina a alguien que siempre vivió corriendo buscando aceptación, estatus o incluso metas religiosas basadas en rendimiento. De pronto, ya no puede seguir persiguiendo eso, y se siente culpable. Pero justo ahí es donde el Espíritu Santo está actuando. Dios no te está castigando, te está limpiando. ¿Quieres algo que puede ayudarte mucho en este tiempo? Crear momentos de soledad con intención. Puede ser una caminata en silencio, una lectura profunda de la Biblia o incluso un ayuno de redes sociales. Esto te ayuda a entender que el silencio de Dios no es ausencia, es presencia sin distracciones. Este proceso de renovación puede sentirse solitario, porque muchos lazos del pasado, varios de ellos carnales, se van rompiendo. Las conversaciones cambian, los intereses cambian, incluso tu forma de orar cambia. Pero no es un desierto sin sentido. Es una pausa estratégica, donde Dios poda para que haya más fruto. La motivación que antes venía de la carne se va, y el corazón comienza a buscar una nueva fuente de dirección. Es ahí donde empiezan a salir a la luz las áreas ocultas del corazón y comienza un nuevo capítulo. El enfrentamiento con lo que aún está escondido. Después del silencio, llega la luz.
pero no una luz suave y reconfortante. Es una luz que revela, que incomoda, que muestra lo que estaba escondido bajo la alfombra del alma. El despertar espiritual no se trata solo de sentir a Dios, sino de permitir que Él nos examine. De repente, comienzan a surgir pensamientos, impulsos, recuerdos y actitudes que antes ni notabas, pero ahora te molestan. Es el Espíritu revelando pecados ocultos, esos que pensabas que ya habías vencido, pero que en realidad estaban disfrazados por el ego religioso. El salmista lo dijo claramente: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23, 24. Esa oración es poderosa, porque Dios responde, y cuando lo hace, revela con una precisión quirúrgica el orgullo disfrazado de celo, la herida que se volvió amargura, y hasta esa necesidad de aprobación que tratamos de maquillar como humildad. No es cómodo, pero es liberador. La santidad empieza cuando se cae la máscara. Es como cuando limpias un armario viejo. Al principio parece fácil, pero mientras más sacas cosas, encuentras polvo, desorden, cosas que ni recordabas que estaban ahí. Dios hace lo mismo con el corazón, y lo hace por etapas, porque si mostrara todo de una vez no lo soportaríamos. Él revela poco a poco, conforme vas madurando espiritualmente. ¿Un consejo práctico para este proceso? Escribe. Lleva un diario espiritual. Anota los patrones que el Espíritu te muestra. Ora sobre ellos. Habla con personas maduras en la fe. Eso acelera la transformación. En este proceso de confrontación, la identidad falsa comienza a romperse. Eso que tú creías que eras, muchas veces era una versión de ti moldeada por el dolor, el pecado o las expectativas de otros. Dios va sacando hilo por hilo de esa red, y eso requiere discernimiento espiritual. Porque no toda incomodidad viene del enemigo. A veces es Dios señalando algo que necesita ser sanado, y muchas veces esa sanidad implica una muerte necesaria, la muerte del yo viejo. Cuando Dios empieza a mostrar lo que está escondido en el corazón, no lo hace para señalarte con el dedo, sino para transformarte. Pero para que eso ocurra, el viejo yo tiene que morir. Y esto no se puede disfrazar, duele, porque ese viejo yo no se rinde fácilmente. Lucha, se defiende, da excusas, trata de negociar. Pero la verdad es que no se puede seguir la dirección del Espíritu cargando con el equipaje de la carne. Esta muerte no es simbólica, es una entrega real, práctica, visible, y muchas veces silenciosa, sin aplausos, sin reconocimientos, solo tú y Dios en el campo de batalla. Pablo entendió muy bien este proceso cuando escribió: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Gálatas 2:20. Es una declaración poderosa, pero llena de renuncia. El ego tiene que ser desmontado. Esa identidad construida sobre el control, el miedo o los logros humanos, todo eso tiene que ir al altar. No se trata de volverse un robot religioso sin personalidad. Al contrario, se trata de permitir que el Espíritu saque a la luz quién eres realmente sin las máscaras de la carne. En la práctica, esto significa renunciar a hábitos, relaciones e incluso sueños que alimentaban al viejo yo. A veces, Dios te pide que dejes de lado un proyecto que te hacía sentir orgulloso, pero que estaba motivado por la vanidad. Otras veces, te aleja de ambientes donde tu ego era alimentado, y eso duele. Pero ese dolor es una señal de sanidad. Un ejercicio muy útil en esta etapa es el ayuno, no solo de comida, sino de todo lo que alimenta ese yo interior desordenado. Ayuno de opiniones ajenas, de vanidad, de necesidad de rendimiento. Es un camino hacia la libertad. Este proceso de muerte no significa pérdida de identidad, sino apertura para recibir una nueva. Y aquí está el detalle. Solo cuando muere el hombre viejo puede nacer el nuevo. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Es como la oruga que tiene que cerrar un ciclo para convertirse en mariposa.
Pero entre el capullo y el vuelo hay un tiempo de espera, de silencio e incluso de confusión. Es justo ahí donde muchos se rinden. Pero los que perseveran empiezan a entender que esa falta de motivación no es un fracaso, es transformación. Muchas personas se confunden cuando, después de su conversión, empiezan a sentir que la motivación baja. Antes, todo parecía emocionante. Los cultos, los estudios bíblicos, las alabanzas, los proyectos. Pero de repente, llega un desánimo que no se puede explicar. Ya no hay ganas de hacer nada. La carne ya no responde como antes. Y eso desconcierta porque uno piensa, ¿será que perdí la fe? Pero en realidad es todo lo contrario. El espíritu está reordenando las fuentes internas. Lo que antes motivaba era la emoción, ahora será la obediencia. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2, «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». No se trata solo de cambiar conductas externas, sino de permitir que el espíritu transforme por completo el interior, y eso incluye las motivaciones. Lo que era movido por el ego tiene que ser reemplazado por un impulso que viene del cielo. ¿Conoces ese deseo de ser visto, de sentirse útil, de hacer cosas por hacer? Dios examina todo eso. Él quiere que nuestras acciones nazcan del llamado, no de la necesidad de aprobación. Un ejemplo claro de esto es alguien que antes participaba en todos los ministerios de la iglesia. Hacía mucho, pero no se sentía en paz si no estaba constantemente activo. Luego del despertar espiritual, esa misma persona empieza a sentir que necesita parar, y es en esa pausa donde el espíritu comienza a trabajar. Él enseña que la verdadera espiritualidad no está en hacer mucho, sino en obedecer su dirección. A veces, lo más espiritual que alguien puede hacer es descansar. La gran trampa en esta etapa es confundir el silencio con la ausencia de Dios. Pero no es así. El silencio de Dios muchas veces es una muestra de madurez. Es como ese maestro que se queda en silencio durante el examen. Es ahí donde ocurre la transformación. El vacío que se siente en ese momento no es un agujero sin fondo. Es el proceso de vaciar todo lo que estaba ocupando el lugar de Dios. Y cuando ese espacio queda libre, Él empieza a formar algo nuevo, un corazón alineado, listo para recibir una identidad restaurada. Poco a poco, lo que antes definía a una persona, títulos, logros, validación social, empieza a perder importancia. No es que la persona esté perdida, es que está siendo reencontrada. El proceso del despertar espiritual desarma todo lo que fue construido sobre una identidad falsa, para que Dios pueda poner un fundamento nuevo. Es como si Él dijera, tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú eres lo que yo digo que eres. Esta reconstrucción requiere paciencia, porque el ego es terco y la carne no quiere soltar el control. La Biblia lo explica claramente en Colosenses 3:10, y revestíos del nuevo hombre, el cual se va renovando en conocimiento conforme a la imagen de su Creador. No se trata de un simple ajuste externo, es una renovación profunda, una transformación desde la raíz. Dios empieza a reprogramar el interior. Aquello que antes era automático, como el orgullo disfrazado de seguridad, va siendo reemplazado por humildad y discernimiento espiritual. Y lo más interesante es que muchas veces esto ocurre en lo secreto, donde nadie lo ve. En la práctica, esta nueva identidad empieza a notarse en cosas pequeñas. Alguien que antes reaccionaba con enojo, ahora escucha con calma. Alguien que antes buscaba aprobación en los elogios, ahora se siente pleno con la dirección del Espíritu. Ya no hay necesidad de demostrarle nada a nadie. Un buen ejercicio en esta fase es escribir una carta a ti mismo, hablando de quién eras y en quién Dios te está transformando. Esto te ayuda a reconocer cuánto ha hecho el Espíritu, incluso en medio del silencio. Y es curioso cómo, en esta etapa, el silencio de Dios deja de dar miedo y empieza a sentirse familiar. Porque ya no se trata de buscar señales o confirmaciones constantes, sino de confiar. La carne aún intenta levantarse. El ego quiere recuperar su espacio, pero el corazón está siendo moldeado. Un corazón que entiende el llamado,
que abraza la renuncia, que se alegra en la transformación. Y cuando ese nuevo corazón comienza a latir al ritmo del cielo, la vida exterior empieza a alinearse con la verdad interior, y es ahí donde el cristiano empieza a escuchar algo distinto, una voz suave y tranquila que guía el camino. Llega un momento en que el cristiano se da cuenta de que ya no es él quien marca el ritmo. La vida, que antes giraba en torno a metas, relojes y presiones, empieza a desacelerarse. Es el espíritu tomando el volante. La prisa humana, alimentada por la carne y una identidad falsa, da lugar a la dirección del espíritu. Y el silencio de Dios, que antes causaba ansiedad, ahora despierta expectativa. Porque el alma ya entendió. Dios no se mueve con gritos, sino con paz. El mundo corre, pero quien ha pasado por una verdadera conversión aprende a caminar al paso del cielo. Proverbios 3, 5, 6 lo deja bien claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esa confianza no nace de un día para otro, se cultiva en silencio, en oración, en experiencias. Poco a poco, uno va aprendiendo a distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de la ansiedad. Eso es madurez espiritual, no confundir movimiento con dirección. El espíritu no grita, susurra. Y para escucharlo, hace falta calmar el corazón. Un ejemplo práctico: esa urgencia por responder todo rápido, por decidir sin pensar, por no perder oportunidades, empieza a ser podada. La persona empieza a preguntar: Espíritu Santo, ¿esto es lo que tú quieres? Y a veces la respuesta es un simple espera. Aprender a esperar es una de las renuncias más difíciles. Y eso aplica tanto a relaciones como a decisiones profesionales. Ser espiritual no es vivir acelerado, es vivir guiado, y eso requiere tiempo, escucha y sensibilidad. En este proceso, el ego todavía intenta retomar el control, pero el cristiano ya aprendió a reconocer la diferencia entre un impulso y una dirección. Sabe que la carne se mueve por urgencia, pero el espíritu se mueve por propósito. Y aunque parezca que no hay una gran misión a la vista, hay un llamado silencioso a ser fiel en lo poco, porque es en lo cotidiano donde el espíritu forma verdaderos guerreros. Y cuando ese fuego empiece a arder por dentro, el impulso de la carne será reemplazado por el fervor santo que viene directamente del cielo. Al comienzo del camino es normal que la persona actúe con mucha emoción. La conversión trae ese fuego, esa pasión de querer hacerlo todo. Ayunar, evangelizar, liderar, grabar videos, escribir libros, salvar el mundo. Pero con el tiempo, Dios empieza a filtrar ese fervor. El fuego humano, muchas veces alimentado por el ego y la carne, se va apagando. ¿Y qué queda? El fuego del espíritu. Ese sí que no se apaga con el tiempo. Es puro, constante, santo y completamente alineado con la voluntad de Dios. Dios ya sabía de esto. En Isaías 43:2 dice: Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te consumirá. Es decir, el fuego que Dios permite no destruye, purifica. Él quita las motivaciones equivocadas y enciende algo que no viene de nosotros. Y lo más interesante es que ese fuego santo no se manifiesta con ruido ni apariencias. Se nota en la fidelidad, en seguir firme aunque nadie te vea, en permanecer aunque no haya público. Ese fuego es el que sostiene ministerios, familias, matrimonios y llamados. ¿Un ejemplo de esto? La persona que antes solo podía orar si sentía algo especial, ahora ora porque sabe que necesita estar con Dios. Ya no depende de la emoción, sino de la convicción. Antes necesitaba ser reconocida para continuar, ahora sirve en silencio. Ese tipo de fuego no arde rápido, permanece. Es como una brasa viva que calienta el alma y mantiene el corazón sensible a la voz del Espíritu. Y esa constancia es señal de un verdadero despertar espiritual. Es cuando la transformación deja de ser una emoción pasajera y se convierte en un estilo de vida. Ese fuego no busca llamar la atención, señala al cielo. No exalta a la persona, exalta la cruz.
Por eso muchos no lo entienden. Lo confunden con frialdad espiritual. Piensan que la persona se desanimó, pero en realidad es ahí donde empieza a madurar. El vacío que había antes fue reemplazado por propósito. El silencio de Dios, que antes parecía abandono, se volvió un terreno sagrado. Y en esa llama discreta pero poderosa, el cristiano empieza a vivir no por lo que siente, sino por lo que cree. Y es en ese momento que está listo para llevar la llama con firmeza y encender otros corazones. Ahora que entendiste que la falta de motivación después del despertar espiritual no es un fracaso, sino una transformación, dime, ¿qué está intentando Dios purificar en ti en este tiempo de silencio? ¿Qué tiene que morir dentro de ti para que la vida del Espíritu florezca? ¿Vas a seguir intentando reavivar ese fuego humano con tu fuerza, o vas a dejar que Dios sople su fuego sobre ti? La decisión es tuya, pero recuerda que este tipo de renuncia trae frutos eternos. ¿Qué tal si hoy mismo comienzas a poner en práctica lo que aprendiste aquí? Ora con profundidad. Busca momentos de silencio. Enfrenta el arrepentimiento con honestidad. Y déjate guiar por el Espíritu, incluso cuando nada parezca tener sentido. Y mira, si este contenido te ayudó, es porque Dios te está llamando a un nivel más profundo. Así que, no te detengas aquí. En nuestro canal hay más videos que te van a ayudar a vencer el pecado oculto, entender los desiertos de la fe y desarrollar discernimiento espiritual. Aprovecha. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que amas. Quizás esa persona esté pasando por lo mismo que tú. Que Dios siga obrando en ti con poder, gracia y verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este video fue la que más te tocó? Hablemos de eso, porque tu testimonio puede despertar a otros también.